pero parece que aparentemente es más adecuado a lo que va a hablar hoy. Y bueno, nos dejo con la doctora para antes de pasar, nada más, regresan el ojo que tenemos ahí. Bueno, ya los conozco, entonces, bueno, sí, pero en otro aspecto. La plática que nos puede dar hoy va a ser un poco general, más básicamente aplicado a las cuestiones que nosotros estamos desarrollando en el departamento de nanotecnología y particularmente en un tema que a mí me parece de interés profesional y académico, que es pues el uso de la nanotecnología en la biomedicina. Entonces, yo ahorita estoy como postdoc de doctor Sergio haciendo un proyecto que no tiene nada que ver con la biomedicina, pero que también está relacionado con la bionanotecnología. Entonces, esto es algo con lo que he trabajado en otras instancias y en el doctorado. Y entonces, bueno, espero que si tienen dudas me vayan diciendo y a ver si podemos interesarnos un poco por las cuestiones bionanotecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, hay un término recientemente utilizado que es el término de biomedicina. Y este término está relacionado a procesos, no al estudio de las enfermedades, sino al uso de las tecnologías como la biología molecular, las tecnologías actuales para estudiar los procesos o los mecanismos que están permitiendo una sintomatología o procesos que están relacionados en cómo se desarrolla una enfermedad. No es la aplicación del término biomedicina, no quiere decir que vamos a utilizar la biotecnología para curar, como en la clínica, ¿no? En la clínica. ¿No? Entonces, la biomedicina es la aplicación de estos principios de la biología, de la química, de la bioquímica, para entender y abordar de forma integral y multidisciplinaria un proceso, sea patológico o sea fisiológico, o sea normal, ¿no? ¿Y por qué es importante tener esto? Porque, sobre todo aquí hay una palabra importante, que son bases moleculares, ¿no? Y las bases moleculares, ¿cuál es el lápiz? Y las bases moleculares son importantes porque nos van a permitir estudiar qué es lo que causa la enfermedad. Entonces, uno de los temas importantes actualmente, dentro de la terapia contra el cáncer y contra algunas enfermedades, ya no es el uso de nuevos fármacos. Hay dos corrientes muy grandes, desde los 90, finales de los 90, principios del 2000, que era el screening a alta escala, es decir, tomar los medicamentos de las fuentes naturales como el mar, etcétera, o tomar una fuente de medicamentos y eso es hacer un screening para ver qué medicamento era el que funcionaba. Ahora ya no se hace así. Ahora lo que se hace es utilizar herramientas como la bionanotecnología que te permiten evitar esos pasos múltiples a gran escala si no tienes el acceso o el dinero para hacerlo. Ahora, uno de ellos son los biomarcadores. Estos biomarcadores, como su nombre lo indica, son métodos, son herramientas que se utilizan para hacer estudios de imagen y de color. Por ejemplo, aquí yo les puse en enfermedades emergentes, ¿no? Las enfermedades emergentes son enfermedades que son enfermedades de actualidad, que no son contagiosas y que están desde el 2000, por ejemplo, teniendo cada año un incremento en los casos de defunción o de contagio y de defunción, ¿no? Entonces, son métodos de detección, son los biomarcadores, se utilizan como métodos de detección y ahorita les voy a explicar qué son y que es parte de lo que estamos desarrollando en el centro. Entonces, es una sustancia que es utilizada como un indicador, puede ser un indicador de color o de algún otro tipo, generalmente es de color. Y indica en un estado, por ejemplo, un estado normal, sano,
un estado de enfermedad como el de alguna patogenia o fármacos sinérgicos. Si estamos estudiando un fármaco, cómo vamos a ir siguiendo la distribución de ese fármaco en el cuerpo. Entonces, para eso sirven los biomarcadores. Importante de los biomarcadores, como nos van a servir como una etiqueta que vamos a ingresar al cuerpo, esos biomarcadores deben ser medibles. Pueden ser en base al color, la intensidad del color, puede ser en base a una reacción química, qué tanto producto o sustrato están utilizando o produciendo, y deben ser más bien confiables y suficientemente sensibles y precisos a bajos niveles. La detección es muy baja, entonces cada vez la biotecnología, en conjunto con otras ciencias, en este caso la nanotecnología, está trabajando para que los niveles de sensibilidad de ese biomarcador o de ese sensor sean cada vez menores, ¿no? Mayores, ¿no? O sea, detecten cada vez menos partes por millón, ¿no? Ahora antes se detectaban partes por millón o nano concentraciones, ¿no? Entonces, puede ser a nivel molecular, midiendo moléculas, tal cual, o sea, midiendo carbohidratos, lípidos, proteínas, o midiendo reacciones bioquímicas. Se produce tienes un sustrato y produces valga la redundancia, un producto, ¿no? O a nivel celular, midiendo células, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la aplicación directa de los biomarcadores es en el cáncer. Entonces, yo trabajé con cáncer de mama y cáncer bueno, también trabajé con cáncer de próstata, pero cáncer de mama y cáncer de ovario, sobre todo. Y estos son métodos de detección, los marcadores, para rastrear las células metastásicas. Es decir, el cáncer, si nosotros lo vemos, tenemos de forma muy general este esquema. Es una célula normal que se transforma, ¿no? Entonces, esta transformación se le llama primera mutación. Puede tener una mutación o puede tener algún cambio en su genoma que no es estable, pero que puede llegar a ser estable para las siguientes generaciones. Y esta primera mutación generalmente se observa en los tumores. Cuando tenemos una masa, una conglomeración de células, generalmente es en esta etapa, ¿no? Los tumores, que es cuando dicen si son benignos o son malignos. Yo siempre a todas las personas que conozco, pues les digo que en realidad los tumores no son, o sea, un tumor es una masa de células que está ahí creciendo y no es bueno ni malo, o sea, no debe existir. De forma natural, no debe existir. Entonces un tumor, por ende, pues si lo catalogamos, no es fisiológico, por lo tanto no es bueno ni malo, no debe ser. Entonces, aquí es donde se produce toda la masa celular. El crecimiento descontrolado de las células es la primera mutación y es donde podemos observar los tumores. Cuando decimos que un tumor es benigno es porque las células simplemente tienen un descontrol en su crecimiento. Pero cuando decimos que el tumor es maligno es porque estas células sufren, ostentan segundas mutaciones a nivel genético que las hacen cambiar y ese cambio se llama reprogramación. Se reprograma de ser células de un tipo celular, tienen una segunda mutación y esa mutación hace que la proliferación de las células sea descontrolada y tengan la capacidad de seguir creciendo o de hacer esto aparte de aquí que se llama inestabilidad genómica. O sea, pierden la característica de si son células, por ejemplo, en este caso de mama, ¿no? Si son células de mama, uno las puede observar en una histología y se van a ver así. Las células de mama normales, digámoslo así, serían de esta forma y las células transformadas o cancerígenas serían así, ¿no? Entonces es lo que nosotros cuando nos hacen una biopsia o a un paciente le hacen una biopsia es lo que observa, la transformación de células. Entonces a las células que ya están transformadas son las células cancerígenas y esa transformación se puede seguir a gran escala por estos estudios histológicos o histopatológicos, pero a escala molecular se puede seguir a través de moléculas que se llaman marcadores que están aquí en su superficie. Esos marcadores son receptores, son proteínas que están en la superficie celular y que pueden ser detectados con los biomarcadores. Entonces les voy a explicar esta parte. Algo que a mí particularmente me interesa es, una vez que ya se formó el cáncer,
que ya tenemos cáncer en el cuerpo o en un órgano, cómo estas células, muchos de nosotros hemos escuchado que son metastásicas. Una célula para crecer necesita estos contactos, uniones entre célula y célula para comunicarse, eso ya lo hemos visto en clase. Pero esas uniones, ¿no?, intercelulares que la hacen comunicarse se desprenden, se anulan cuando la célula de aquí de este tejido se desprende y viaja por todo tu torrente sanguíneo y se instala en otro órgano y te da metástasis. Entonces yo no sé, yo cuando empecé a estudiar esto me sorprendió que una célula en un órgano, por ejemplo en una mama, ¿no?, sigamos con el cáncer de mama, tienes cáncer de mama y esa célula tumoral se transforma y se vuelve célula cancerígena. Y esa célula cancerígena se desprende de la mama, viaja por tu torrente sanguíneo y se puede instalar en el pulmón o se puede instalar en el cerebro. ¿Cómo es posible que esa célula con un ambiente diferente, o sea, es muy diferente a la mama que el cerebro, ¿no? Entonces, tiene marcadores totalmente diferentes, señalizaciones totalmente diferentes, ¿cómo es posible que esa célula que viene de ahí pueda instalarse en el cerebro o en el pulmón y empezar a crecer? ¿Qué factores le dicen? Estás en este ambiente. Evidentemente, esta célula puede ser capaz o es capaz de funcionar como una célula no diferenciada, porque puede instalarse en cualquier órgano básicamente y puede crecer. Eso es lo que a mí me parece interesante y lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, básicamente son ¿qué es el cáncer? Bueno, es una transformación y reprogramación celular que tiene capacidad de proliferación y no está regulada, se pierde la regulación del ciclo celular. Tienen una elevada inestabilidad genómica, o sea, si nosotros analizamos el genoma de estas células, puede cambiar y es altamente inestable. También tiene capacidad de migrar a través del sistema linfático o del sistema sanguíneo. Y generalmente ya está reconocido que un tipo de cáncer siempre o casi siempre genera ciertos tipos de metástasis. Por ejemplo, cáncer de mama, ya les dije, se instala en el pulmón y en el cerebro, básicamente. Cáncer por ejemplo, de ovario, con el que yo trabajaba, se instala primero en el ovario, luego migra al útero, del útero sale del útero y se instala en la cavidad abdominal. Cuando ya está muy esparcido, de la cavidad abdominal migra a los pulmones también. Cáncer de próstata o de colon, de las mucosas, son muy agresivos y generalmente migran a pulmón, o sea, el cáncer de próstata o de testículo migra por lo general a los pulmones. Entonces, si ya hay muchos tipos de cáncer, ¿cómo es posible que sean y las células son tan, digamos, tan inestables? ¿Cómo es posible que sepamos exactamente a dónde puede migrar una célula? No exactamente, pero la tendencia, ¿no? Eso quiere decir que hay señales que hacen que esa célula migre a ese órgano y se instale ahí. Entonces, esto es una de las características, ¿no? Es capaz de dispersarse por el torrente sanguíneo, migrar e implantarse en otros órganos, y no solo implantarse, transformar a las células que están a su alrededor. Entonces, ahí hay varias señales que fueron las que a mí particularmente me interesaron. Ok. El cáncer en números, esta es una imagen ya bastante vieja. A mí particularmente me interesaba. Ok. El cáncer en números, esta es una imagen ya bastante vieja. Es creo que del 2008. Pero es simplemente para mostrarles a ustedes cómo es la incidencia del cáncer a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí básicamente, por ejemplo, 7.4 millones de muertes por cáncer. Actualmente es el doble. Entonces, es una imagen ya bastante vieja. Tipos de cáncer, ¿cuáles son los más frecuentes, no? Hay muchos tipos de cáncer, no me acuerdo si puse una diapositiva ahorita. El cáncer de pulmón es el principal, el que causa la mayor cantidad de muertes. ¿Por qué? Porque por los procesos industrializados, ¿no? O sea, la contaminación, la gente fuma más, etc. El segundo es el caso, tipos de cáncer en las mucosas, ¿no? El estómago, el recto y el colon, y el hígado, y finalmente el cáncer de mama, que es uno de los cánceres que nos están tan relacionados, ¿no? Si nosotros observamos entre hombres y mujeres cuál es la incidencia de cáncer, fíjense, el pulmón sigue siendo el mayor, luego en mujeres el de mama, en el de hombre es
cáncer de próstata. Ya les decía, no sé si ustedes, pero hay cáncer de mama en los hombres, solo que no es detectado, o sea, no se da tanta campaña porque no es tan frecuente, pero se da. Hay cáncer de mama en los hombres, ¿no? El cáncer del colon, este es el otro, el pancreático y el de ovario. Estos, si se fijan, casi están iguales, pero ahora a nivel mundial, en el 2010, el cáncer de ovario ocupaba la 5ª posición, ahora ocupa la 4ª. Entonces es el cáncer de mama y otro tipo de cáncer, y después sigue el cáncer de ovario. Entonces ya incrementado, ¿no? Y esto es algo importante. Es una estadística que hicieron: de 1 de cada 3 personas puede presentar cáncer o células tumorales, ¿no? De esas, si digamos ya no fuiste de esas primeras 3 personas, no importa, vuelves a tener otra posibilidad. Sigues participando. Estas son personas que ya tienen cáncer, ¿no? Un cáncer definido, no son células tumorales, es un cáncer. Una de cada 3 personas estamos expuestas a eso. Si no participas en esta rifa, tienes una oportunidad, y 1 de cada 9 personas tiene o puede tener un riesgo de desarrollar cáncer en alguna etapa de su vida, ¿no? Y si ya sobreviviste a estas 3, ¿no? O sea, si llegas a una etapa madura, tienes 1 sobre 9 posibilidades de tener cáncer en tu etapa adulta, ¿no? Y si tampoco estuviste en esta, después puedes llegar a, incrementa tu riesgo, incrementa 2 de cada 8 personas, son 4, de tener riesgo de desarrollar un cáncer de tipo primario. Entonces, entre más, digamos, adulto o viejo seamos, tenemos los riesgos de cáncer son mayores, ¿no? Y más ahora, ¿no? Entonces, esos son cáncer en números, para que más o menos tenemos eso, ¿no? Y bueno, entonces, algo que les platico, ¿qué es la metástasis? La metástasis es un proceso invasivo de dispersión de las células cancerígenas, en donde, por ejemplo, en la mama, una célula cancerígena se instala en algún punto de este órgano. Y la mama, me gusta sobre todo esta foto porque está bien ejemplificado. Tiene vasos sanguíneos, muchísimos vasos sanguíneos, y tiene órganos linfáticos. Estos nódulos o ganglios linfáticos, ahí se producen los anticuerpos. Tenemos ganglios linfáticos a lo largo de todo nuestro cuerpo, que son donde se contrarrestan las enfermedades. El principal, el más grande de ellos, y de cada rato se nos inflaman las anginas. Ese es un ganglio, ¿no? El otro está acá abajo de las axilas, en las entrepiernas, ¿no? La ingle, aquí en esta parte de acá. Esos ganglios, digamos que son los lugares o los reservorios mayoritarios de anticuerpos para combatir una enfermedad. Entonces, cuando hay infección, o aquí tenemos aquí ganglios, ¿no? Que antes, cuando mi mamá era joven, me enfermaba, y lo que hacía era, me decía, te voy a tronar, no sé qué cosa me decía, ¿no? A sobar algo, te agarraban tomate, no sé qué cosa que tenía, y te hacían así, te dolía terrible, porque es un ganglio, y se te inflama. Entonces, si ustedes tienen alguna enfermedad viral, se van a inflamar esos ganglios. Personas que tienen cáncer de mama, se les inflaman los ganglios. Personas que tienen cáncer de próstata o de testículos, se les inflaman estos ganglios de aquí, de las entrepiernas. Porque ahí se producen los anticuerpos, y porque tu cuerpo llega a reconocer en algún punto del cáncer a esas células como células extrañas. Entonces, estos ganglios que ustedes ven aquí, ahí se producen los anticuerpos, y estos anticuerpos son irrigados en la mama para ser transmitidos al bebé, ¿no? A través de la leche, del calor. Entonces, es un ejemplo muy, muy bueno de cómo las células metastásicas se salen de la mama a través de una célula que está aquí, puede disgregarse de la mama y viajar por los órganos linfáticos y viajar a todo tu cuerpo. Entonces, por eso es un órgano ejemplo para describir cómo se transportan las células metastásicas en el cuerpo. Entonces, bueno, esta era una imagen que encontré para México, en donde la mama, bueno, el cáncer de mama tiene 7.6% de muertes al año, ¿no? Y el cáncer de ovario tiene 6.4%, ¿no? En la mujer. Entonces, el cáncer cervicouterino ha bajado mucho por la gran campaña que se hizo en los años 90 para prevención.
Pero les voy a contar ahora, bueno, el cáncer de mama, a pesar de la publicidad, sigue teniendo altos índices. Y esto es porque las mujeres no, y los hombres bueno, también, no tenemos esa costumbre de revisarnos y de sentir cualquier cosa y hacer pruebas, ¿no? Sobre todo se presentan mujeres de edad adulta, ¿no? Que tienen pena, tienen vergüenza de ir a hacerse un estudio, una mastografía. Entonces, es muy importante hacerlo. Ok, entonces, dentro del proceso invasivo, a mí me llamó mucho la atención, y es algo de lo que les voy a platicar, por qué utilizar estos modelos biológicos para el estudio de la bionanotecnología para estudiar esto. Entonces, la metástasis en un cáncer, por ejemplo, de ovario, el tumor va a empezar a crecer en los ovarios y ese tumor eventualmente se va a transformar en un cáncer. En la etapa 1, la etapa inicial, el cáncer está alojado en el ovario. Ahí esa es la etapa más fácil, pero la más difícil de detectar. Porque las mujeres que tienen cáncer de ovario en la etapa 1, si tomamos un 100% de las mujeres, solo el 24% es detectado en esa etapa. Y si te lo extraen, casi todas sobreviven. Más del 90% de las mujeres que extraen el cáncer en la primera etapa sobreviven. ¿Qué es el problema? El problema aquí es que las mujeres que tienen este tipo de cáncer tienen los síntomas, son por ejemplo cólicos muy fuertes, sangrado, menorrea excesiva, dolor en el cólico, por ejemplo, tienen estreñimiento, tienen inflamación, o sea, son cosas que nos pasan comúnmente a las mujeres, ¿no? Y que tú lo ves y dices, es que es normal, porque a mí es normal que un cólico me tumbe en la cama todo el tiempo. Pero eso en realidad no debería pasar. La menorrea debería ser un proceso fisiológico sin ninguna complicación. Cuando ya hay dolor, cuando hay síntomas, es que algo no está bien, ¿no? Y generalmente muchas mujeres lo tenemos. O sea, muchas mujeres tenemos cólicos excesivos, sangrado excesivo, dolor, inflamación. Entonces, ¿quién se detecta esto aquí? Nadie. Aquí, muy poquitas personas. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que el cáncer de ovario es un cáncer silencioso. Porque puedes tener esto y se confunde con sintomatologías que tenemos cada vez. Una vez que este cáncer avanza a la siguiente... ¿El cáncer de ovario no se puede detectar con un Papa Nicolau? O sea, en la primera fase no se puede detectar. No, porque en el Papa Nicolau lo que hacen es un exudado del útero, del cuello del útero, ni siquiera entra, ¿no? O sea, nada más hacen un frotis del cuello del útero y ahí ven lo que les enseñaba yo de las células transformadas. En el caso del ovario no, tienes que tomar una biopsia, es decir, inyectar o abrir y tomar un extracto de células. ¿Cómo se detecta? Con un ultrasonido. Ahí sí se puede detectar. O sea, se puede detectar si hay un crecimiento exacerbado de células, pero no si están transformadas, ¿no? Para eso tendré que abrir o tomar una pequeña muestra con una aguja. No, pero no duele, pero duele más después, ¿no? O sea, va a doler más si desarrollas toda la enfermedad. Eso es ¿no? La siguiente etapa, que es la 2, las células que están en el ovario migran por la trompa del falopio y se instalan en el útero. Las pacientes que están en esta etapa 2, solamente el 6% se detecta. Y estas dos etapas se detectan casi que por accidente. O sea, llegas con una inflamación, o sea, se te inflama el ovario, puedes tener peritonitis, puedes tener apendicitis, se te inflaman los órganos alrededor, aquí, porque esto crece demasiado. El ovario mide como 2 centímetros, chiquitito, ¿no? Y entonces empieza a crecer, ¿no? Te puede llegar a medir 6 centímetros. El útero de una mujer que no ha tenido hijos llega a medir de largo 6 centímetros. Alguien que tiene hijos llega a medir 10. Entonces imagínate que la matriz, el ovario puede llegar a ser casi del tamaño de tu matriz. O sea, puede llegar a ser 10 centímetros en alguna parte. Entonces es muy doloroso. Entonces las personas llegan ahí casi que por accidente. En la etapa 2 solamente el 6% se detecta. Y de esas, si se extirpa, el 70-80% sobrevive. O sea, todavía hay una incidencia de vida muy grande. Pero después de que se salen las células transformadas hacia, o sea, de aquí migran, se salen por los órganos linfáticos
y llegan a la cavidad peritoneal, o sea, al espacio que hay entre los intestinos, ¿no? Aquí en la panza. En los ganglios linfáticos hay mucha irrigación de ganglios linfáticos y ahí se instala. ¿Quiénes son las que se detectan aquí? Casi la mayoría, más de la mitad de las mujeres con cáncer de ovario se detectan en la etapa 3, que son el 55%. Esta etapa es una etapa en donde vas, porque lo que tienes es un abdomen así de grande, lleno de líquido con células tumorales. Entonces, eso es bien importante porque ya no se puede hacer nada. O sea, la expectativa de vida en la etapa 3 es del 20 al 30%. Generalmente las personas que son detectadas aquí y que se puede hacer algo con ellas, después de año y medio recaen otra vez. O sea, lo máximo de expectativa de vida que les dan es año y medio. Y finalmente, si tienen una etapa y otra etapa que es la 4, que pueden estar ausentes esta etapa 3 aquí o presente, puede haber metástasis en pulmón y en hígado, en cualquiera de estos dos. Y esta es la etapa 4, es la etapa fulminante ya, y el 15% de las mujeres son detectadas aquí porque ya casi la gran mayoría falleció en esta etapa y menos del 5% sobreviven. Y nuevamente, o sea, las expectativas de vida son pobres, ¿no? A mí me tocó ver muchas mujeres en etapa 3, estudiar células de mujeres de etapa 3 y muchas no sobreviven. Por eso es importante entonces tener métodos de detección, o sea, ahí es donde entramos nosotros para tener métodos de detección y diagnóstico, pero que sean oportunos. ¿Y qué le va a dar que sean oportunos? Que podamos medirlos en etapas iniciales. Antes de llegar a la etapa 3 y 4, podamos medir estas etapas, la 1 y la 2, y también medir si estas células ya han entrado en un proceso de metástasis. Necesitamos nuevos tratamientos, sí, porque muchas de estas mujeres generan resistencia a los medicamentos, ¿no? Fármacos eficientes y rápidos y menos costosos. Mejoración en el sistema de entrega de fármacos, que es algo de lo que les voy a comentar. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios del tratamiento de la quimioterapia se dan por la toxicidad. Y entonces ya les comentaba yo, recuerdo en una clase, que las células cancerígenas justo, algunas de ellas no tienen las enzimas que procesan los fármacos. Entonces, ¿quiénes las van a procesar? Las células no transformadas, que son las células que tienen toda la maquinaria. Ellas absorben el fármaco y por eso tenemos los efectos secundarios de toxicidad. Y por eso se dice que las terapias anticancerígenas no discriminan entre células no cancerígenas. Y también determinar factores de agresividad e invasividad. O sea, ¿qué hace que una célula sea capaz de migrar y de hacerse altamente agresiva? Porque hay tipos de cáncer, puede haber muchos cánceres de mama, muchos, no nada más hay uno, hay muchos. Y dentro de esos hay unos que son muy agresivos, o sea, que te lo detectan y a los 6 meses ya no estás. Entonces, muy, muy agresivos. El cáncer de próstata y de colon es uno de los más agresivos que se tiene, de forma muy general. Entonces, necesitamos desarrollar métodos y herramientas moleculares para la detección oportuna, pero in vitro, ¿no? Es decir, nosotros podemos utilizar materiales que se fabrican, nanomateriales que son fabricados aquí en el centro, que tienen ciertas propiedades. Y esas propiedades nos van a ayudar a utilizarlos como detectores. Uno de ellos son los materiales bioluminiscentes, por ejemplo, ¿no? Y esos materiales, luminiscentes, ¿no? Esos materiales luminiscentes se utilizan ya en algunos, no en aplicaciones médicas como tales, pero en aplicaciones en la industria. Y se ha utilizado, o recientemente se han utilizado en la biología. Entonces, dentro de esto, no sé si lo alcanzan a ver, pero digamos que este es un vaso sanguíneo y acá están los eritrocitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera, o que se quisiera? Poder tener partículas o nanopartículas que pudieran ser capaces de llegar a un lugar, a una célula, por ejemplo, y adherirse a ella e introducir, liberar hacia adentro. Estos son la adherencia. El paso B sería la liberación del fármaco y el paso C sería el desprendimiento y la destrucción de las células tumorales.
Esa es la lógica detrás de todo esto, ¿no? Utilizar nanopartículas como acarreadores de fármacos o de moléculas activas para que se unan específicamente a las células tumorales, liberen en ellas y no en las células normales los fármacos. Y evitamos entonces la citotoxicidad, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, nanopartículas que podemos utilizar como estas para direccionarlas a células, entonces podremos tener una nanopartícula que se una a la célula, se internalice y dentro de la célula pueda liberar ciertos factores, por ejemplo, genéticos como la entrega de genes, fármacos, enzimas o alguna otra sustancia bioactiva. Ese es el punto, ¿no? Pero esa direccionalidad específica, ¿cómo se va a lograr que esta nanopartícula que yo inyecto por el torrente sanguíneo llegue específicamente a la célula de cáncer? ¿Qué le puedo hacer? ¿Cómo la puedo enviar y direccionalizar? Entonces de ahí viene el nombre. La direccionalización se da porque en la célula, por ejemplo en las células de cáncer, existe, esta es una caricatura todo, ¿no? Existen receptores que se llaman receptores de ácido fólico. La célula para crecer necesita ácido fólico. Sobre todo las células cancerígenas necesitan mucho ácido fólico, no todas, la gran mayoría. Y sobre todo las células del sistema reproductor necesitan mucho ácido fólico para poder reproducirse. Entonces, si la célula tiene receptores en su membrana de ácido fólico, estos receptores unen al ligando que es el folato o el ácido fólico. Ese se pega aquí y entonces empieza toda la cascada de señalización, de crecimiento y reproducción. Entonces, nuestra idea, y no es en realidad nuestra, sino es una idea ya bastante vieja, es utilizar estas nanopartículas, que si ustedes aquí están en verde, estas nanopartículas, cubrirlas de receptores, cubrirlas de ligandos de folato, para que estén recubiertas de esta forma y puedan unirse específicamente a los receptores. Y entonces, ligarse y poder empezar toda esta cascada de señalización o de internalización. Porque este receptor, la ventaja que tiene es que activa señales internas, pero lo más importante es que lo hace una vesícula y lo lleva hacia adentro. Entonces, es algo que se llama internalización o invaginación del receptor. Entonces, ¿qué pasa? Que el receptor se va a ir hacia abajo con todo lo que tiene pegado arriba. Y una de esas cosas es la nanopartícula, que es mucho más chiquita que todo esto junto. Aquí se ve grande, pero en realidad es muy pequeño. Entonces, una nanopartícula, ¿qué características tiene que tener y por qué nosotros nos interesa colaborar con otros investigadores de aquí del centro que fabrican esas nanopartículas? Bueno, porque esas nanopartículas tienen que ser, o se ha visto que son preferentemente esféricas. Eso les ayuda a viajar por el torrente sanguíneo sin ser reconocidas por el sistema inmune. Eso es uno. La forma, y además que estén huecas o que tengan poros para que se puedan agregar adentro de ellas o en los poros las moléculas de interés, el fármaco o una enzima. Y que estas partículas, nanopartículas, sean capaces de ser modificadas con grupos funcionales, sean proteínas, algunos polímeros, carbohidratos, etc. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, estos métodos de detección son métodos in vitro, evidentemente, o sea, se tiene que probar primero in vitro. Y entonces, para eso hay estudios en ratones. En los ratones lo que se hace es, hay dos formas de estudiar estos modelos de cáncer. Hay cultivos de líneas de células de cáncer, que son los que tenemos mayor acceso, en donde ya se sabe que son células transformadas. Estas células transformadas se pueden inyectar a un ratón. El problema aquí es que, por ejemplo, estas células, supongamos que son de cáncer de mama. Si yo las inyecto al ratón, el problema ahí es que no va a generar cáncer de mama. Va a generar un tumor en el lugar donde yo lo inyecto. Aún si se lo inyecto en la mama, no va a generar cáncer de mama, porque estas células son de mama, ¿no? Entonces, genera un tumor exacerbado de crecimiento y ahí podemos estudiar todo esto. Es el primer acercamiento. Entonces, imagínense que yo pudiera implantar estas células en el ratón, que se hace, y poder
ser capaz de entregar en estas células las nanopartículas con el fármaco y medir qué tantas células se mueren y qué otras no. Entonces, esa es la primera. Y no solo eso, sino utilizar, por ejemplo, estas son, cada una de estas es una célula. Y lo que se hace es teñirlas. Esto es una tinción, ¿no? Esta tinción, por ejemplo, esta de aquí tiñe todo el núcleo. Es una tinción con DAPI, así se llama el colorante. Y este DAPI, ya se los creo que Roberto en una clase se los mencionó, ese colorante se intercala en el ADN y florece, hace que florezca. Y entonces lo ve azul. Y entonces, como en el núcleo está el material genético, por eso vemos el núcleo azul. Pero estos otros de aquí son colorantes, son anticuerpos que se han agregado con estos colorantes, con estos fluorófonos y se ven de colores. La idea es utilizar exactamente lo mismo, pero con nanopartículas que tengan capacidad luminiscente. O sea, que las nanopartículas, al agregarlas aquí a estas células, cuando las direccionemos, se peguen específicamente a estas células y sean capaces de que las podamos ver así. Eso es uno de los proyectos. Entonces, la validación de los métodos es primero hacerlos específicos. O sea, llevamos a la célula de cáncer y no a otras. Hay que validar eso. Luego, hacer una farmacocinética, o sea, decir, ya llevé la nanopartícula a la célula de interés. Ahora, ¿cuánto de fármaco necesito entregar? Eso es otro estudio que se llama farmacocinética. Y después, o antes más bien, tenemos que hacer un ensayo que se llama citotoxicidad. O sea, la nanopartícula, si yo la agrego así sola, generalmente son elementos que no tenemos en el cuerpo. En este caso es citrio, es europio, son tierras raras que no están en el cuerpo y que pueden producir un efecto tóxico y matar a las células, pero ahora sí ser igual que los fármacos, ¿no? No discriminar entre células transformadas y no transformadas. Entonces, validar la citotoxicidad y la biodistribución. O sea, una cosa es que yo inyecte la nanopartícula y otra cosa es cómo se va a distribuir. O sea, yo puedo inyectarla, por ejemplo, vía intravenosa, pero yo quiero enviarla al páncreas. ¿Y se va a ir realmente al páncreas o se va a quedar en el camino? ¿Cómo hacemos esos ensayos? Entonces, esto, sobre todo la farmacocinética y la biodistribución, se hacen ya cuando se van a hacer las pruebas clínicas, ¿no? Las farmacéuticas son las que los hacen. Nosotros no tenemos la capacidad para realizar estas pruebas de biodistribución y farmacocinética, ¿no? No a niveles como lo hacen las farmacéuticas. Entonces, ¿a qué punto podemos llegar nosotros como investigadores a estos dos, ¿no? La direccionalización, la citotoxicidad y en algún punto la biodistribución, si tenemos un marcador. Entonces, la idea es esto, ¿no? Tener un sistema en donde, por ejemplo, aquí son nanopartículas tipo micelas. Las micelas es una bicapa lipídica. Pero lo que se puede hacer es tener nanopartículas, por ejemplo, luminiscentes, o nanopartículas, yo trabajo con las nanopartículas luminiscentes, o con nanopartículas de sílice, en base a sílice, ¿no? Entonces, tener estas nanopartículas modificadas con el fármaco o moléculas bioactivas adentro, poder introducir esto a un sistema biológico y estudiar esta biodistribución, cómo se distribuye a lo largo del cuerpo y si llega al órgano blanco, al órgano objetivo. Y entonces, en ese órgano objetivo vamos a tener diferentes tipos celulares. Va a haber células que estén normales y células que tengan cáncer, porque no todo el órgano tiene cáncer. Entonces, que estas nanopartículas, cuando tienen estos ligandos, sean capaces de penetrar por los vasos sanguíneos, transfundirse por todo el cuerpo, llegar al órgano y discriminar entre las células normales y las células de cáncer, siendo capaces de unirse a esas nanopartículas a estas células y entregar el fármaco. Pero además, estas nanopartículas florecen. Entonces, yo puedo tener la capacidad de tener una cámara de radiación en donde puedo yo excitar el tejido, eso se hace en ratones, y eso ya se hace. Excitar, emitir una longitud de onda, excitar a estas nanopartículas y medir la cantidad pues, la redundancia de emisión de estas nanopartículas, ¿no? Eso ya lo hacen de forma general, rutinaria para otras cosas. Entonces, en las nanopartículas
nanopartículas, lo que nos hemos dado cuenta es que tienen propiedades que importan para este tipo de aplicaciones, ¿no? El tamaño, las propiedades físico-químicas, o sea, de qué están compuestos, cuáles son los precursores que se utilizaron para hacer las nanopartículas, si son inertes o no en el organismo, esto es bien importante, porque lo que se quiere es que haya nanopartículas que no causen una reacción secundaria en el organismo, que sean biocompatibles, la liberación controlada de fármacos en algún punto, o sea, ser capaces de decidir cuánto y qué cantidad de fármaco y cada cuándo, como una pastilla, se va a liberar el fármaco. La luminiscencia prolongada, esto es algo bien importante para detectar, o la fluorescencia, y la capacidad de unión específica. O sea, tengo una nanopartícula que se va a pegar a una célula que tiene un receptor, y esta nanopartícula aquí me puede servir de dos cosas. De biomarcador, porque esto que tiene unido, esta superficie de la nanopartícula es luminiscente, fluoresce, o puede ser fosforescente y ya la puedo ver, o esta, además de poderla detectar aquí, está hueca y le puedo enviar un fármaco a la célula. Entonces no solo me va a servir de marcador y de entrega de fármacos, sino de las dos cosas son muy bien. O sea, tengo cáncer, envío la nanopartícula, se pega, la puedo detectar que está pegada y aparte va a estar liberando el fármaco. Entonces eso es súper importante. Entonces creo que eso es lo último. Ajá. Entonces, básicamente estas son las propiedades que tenemos, ¿no? Que son importantes y que nos hemos dado cuenta que son las prioritarias para la fabricación de nanopartículas. Entonces, no sé si tenemos alguna Preguntas, hay tiempo para muchas preguntas.